Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la sesión número 18 del curso de Teorías de la Significación para el sistema escolarizado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Les recuerdo a los presentes que tenemos un aforo ahorita más o menos de 27 personas, que esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si en algún momento o en dado caso no quieren ceder su imagen para la grabación de esta sesión, simplemente pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Pues bien, arrancamos lo que será la última unidad de nuestro curso de teorías de la significación. Retomamos algunas cosas que se quedaron en el tintero en la primera unidad cuando hablábamos de hermenéutica y semiótica, pero sobre todo en la parte de hermenéutica, porque vamos a comenzar un poco la discusión filosófica en la cual se plantea la dimensión que invita a plantearnos que alrededor del mundo de la significación también interpretamos, y no solamente lo importante es ver la configuración de los elementos en un discurso, sino el papel del sujeto lector o en este caso el sujeto como tal al interpretar la propia realidad. Entonces, esta sesión, pues bueno, lo vamos a comenzar como una especie de notas introductorias muy generales a lo que sería el trabajo de Husserl. No pretendo ser un especialista del tema, pero sí han sido notas que he recogido un poco a lo largo de algunas lecturas, de algunos seminarios, y que, bueno, en el texto que ustedes revisaron de Antonio Sirión, ustedes pudieron más o menos vislumbrar que se plantea una gran introducción a lo que sería la fenomenología de Husserl, siendo que la fenomenología de Husserl es paradójicamente una introducción a la fenomenología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir de lleno a la presentación del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Como bien les señalaba, pues son apuntes y elementos introductorios a lo que sería la fenomenología de Husserl. Entonces voy a ir recapitulando algunos elementos como de contexto al principio, ¿no? Va a servir de lleno mucho algunas cosas, ¿no? Entonces, los objetivos de la sesión será ubicar los elementos representativos de la hermenéutica moderna, precisar las ideas principales de la propuesta de Husserl, dimensionar la reflexión filosófica de la fenomenología entre una de las propuestas de la significación. Un poco para comenzar, vamos a contextualizar antes de Husserl, ¿no? ¿Qué es lo que venía aconteciendo en Europa, ¿no? El siglo XIX comenzó a desatar diversos planteamientos filosóficos a la vez que se confrontaba estructuras de Estados-nación que estaban en movimiento. Todavía habían imperios todavía en esa época, se movían ahí las fracciones de la modernidad en términos del Estado-nación. Y pues bueno, de alguna manera esto iba a estar repercutiendo también en las ideas filosóficas, ¿no? En el primer punto, hacemos una parada aquí con Kant, en el antecedente filosófico, en donde el antecedente kantiano de la razón trascendental del siglo XVIII y había dejado una configuración de corte moderno en el sujeto, ¿no? Del mismo modo, la parte de Hegel siguió con un camino parecido, a veces en un corte idealista y platónica sobre la experiencia. Implicó sobre su obra campos de reflexión sobre la lógica o doctrina del espíritu en sí, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, ¿no? Un poco esto se tradujo en algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, Hegel generó varias tendencias de la interpretación del mundo, lo que sería historia, sujeto y espíritu, pero como en una especie de embudo, ¿no? Trató de insertarse en lo que serían las teorías dialécticas, ¿no? Del realismo crítico que
se caminarían un poco por Feuerbach y Marx, ¿no? Entonces, ahí devino solamente a la parte materialista de Hegel, se dejó de un lado toda la parte espiritual, religiosa, cristiana. Entonces, un poco más de contexto en el siglo XIX, ¿no? Como por ejemplo en estas discusiones sobre el sujeto y la modernidad, ¿no? Que esto viene a ser un poco, a colación, un poco de lo que veíamos en las primeras sesiones con la parte de hermenéutica, que bueno, en este trasfondo filosófico que es interdisciplinar, ¿no? Entonces, a veces se confrontaban las ciencias, se mezclaban o se hacía una reflexión epistemológica sobre las ciencias, ¿no? Entonces ahí de repente aparecen los diálogos entre el sujeto y la realidad, ¿no? Entonces, y también con la historia, ¿no? Por ahí podemos ver a Schopenhauer, ¿no? En el mundo como voluntad y como representación, donde plantea el mundo como eje del espacio y tiempo y causalidad, en donde todo más o menos está determinado. Ese era un antecedente muy, muy básico para lo que también después en décadas posteriores se enarbolaría como también en la psicología filosófica, ¿no? Más presente en la filosofía de Freud, por ejemplo, ¿no? Sobre el sujeto y su voluntad. O también en Kierkegaard, que por ejemplo en lo uno y el otro son reflexiones hedonistas, principios del existencialismo y cómo el sujeto se pregunta sobre el vivir. Entonces, bueno, desde un marco epistemológico, Arno Arzenbacher puede mencionar que hay tres tendencias, que es en la filosofía de este siglo, que es la positivista, neopositivista, racionalista o crítica analítica, que de alguna manera trata de pronosticar los elementos a futuro como si fueran ciencias naturales, ¿no? Aquellos que son orientación crítica o el causalismo, ¿no? Se encuentra el marxismo, la dialéctica, el leninismo, el causalismo como tal. Y en otro rubro estaría la fenomenología, lo que sería la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, ¿no? Aquí, bueno, yo le añadiría una cuarta, que bueno, que es la que vimos un poco con la semiótica pragmática, ¿no? Que sería el pragmatismo, que sería una dimensión postkantiana que tiene que ver con un cuestionamiento a lo positivista y lo fenomenológico, pero tampoco lo niega, ¿no? O sea, de alguna manera, el punto de vista que veíamos con William James, pues lo importante es la utilidad del conocimiento, ¿no? En función de un futuro cercano para el ser humano. Entonces, bueno, tenemos estos cuatro paradigmas, ¿no? El positivismo, el causalismo, la hermenéutica y fenomenología y el pragmatismo, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ir incidiendo en solamente un punto que sería la parte fenomenológica o la parte hermenéutica o este trasfondo, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, así como veíamos en la primera sesión que leíamos un poquito esta parte de Ferraris, que, bueno, a veces pueden haber modos intermedios en donde estos paradigmas a veces se cruzan, ¿no? Como sería por ejemplo, cuando se insertan problemas derivados de la historia y la voluntad del sujeto, como el vitalismo de Nietzsche, Dilthey, ¿no? El hombre como ser cultural, el Bergson, la conciencia y Ortega y Gasset, ¿no? O sea, hay veces que se mezcla una postura crítica, ¿no? Pero a veces con una dimensión hermenéutica. Entonces, de alguna manera ahí hay una dimensión ahí de la visión ética, ¿no? La fenomenología, como la conocemos en ese entonces, sus máximos representantes son Max Scheler, ¿no? Que da algunas aportaciones en el campo ético, la libertad y la moral, y Edmund Husserl, que trata algunos temas de metafísica, una visión lógica y el idealismo trascendental. Va a estar muy influido por dimensiones kantianas, pero también por algunas dimensiones de la experiencia humiana, ¿no? En términos del empirismo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Y de hecho, aquí si quieren participar, adelante, ¿no? El texto por ahí hacía una reflexión muy, muy interesante. Si es un método, una ciencia, la fenomenología, ¿no? ¿De qué se trata o qué estamos tratando con la fenomenología, ¿no? O sea, desde un punto de vista, la fenomenología parece surgir como una
una propuesta de método para una teoría del conocimiento, o sea, de la ciencia misma, que cuestiona la verdad o una situación de la realidad en donde estamos insertados, ¿no? Concuerda, obviamente, con toda la época que ahorita hacíamos alusión, de cambios políticos y sociales y económicos a finales del siglo XIX, donde lo ético y lo estético convergen, ¿no? Los valores, ¿no? La moralidad, ¿no? Para esto, bueno, Husserl se presentará esto más como la oportunidad de generar una ciencia, ¿no? Pero aquí entonces entramos en un debate, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de la fenomenología para la filosofía? ¿O podemos tratarla como una ciencia o como un método, ¿no? Entonces ahí es donde un poco la discusión se pondrá ahí en tela de juicio, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la inserción del campo de las ciencias, ¿no? Dice, en este sentido, ¿no? O sea, aquí la pregunta sería, ¿es posible hablar de un método riguroso en la filosofía tal como en las ciencias particulares? Porque recordemos que en la época del positivismo, de la época de las ciencias naturales, estaríamos planteando que la mayoría de los elementos con los que generamos conocimiento parten de las evidencias. Y a partir de las evidencias más o menos determinamos una cierta progresión de la ciencia, ¿no? Entonces, aquí hay algunas paradojas que luego suceden, ¿no? Porque de alguna manera el conocimiento que tenemos es un conocimiento heredado, ¿no? O sea, tenemos algunos principios por la física, la biología, etcétera, en donde a lo mejor ya no necesitamos hacer la demostración propia, pero a lo mejor podemos incidir en la teoría para reflexionar sobre estos elementos. Sin embargo, nuestra sociedad, ¿no? Los seres humanos siguen aprendiendo desde cero, ¿no? Desde su infancia, a ir manteniendo una especie de conocimiento alrededor suyo. Y eso es de alguna manera muy, muy interesante porque de alguna manera un niño a lo mejor no puede comprender la física cuántica en un principio, pero es a través entre una, entonces, ¿cuál es el elemento que le permite acceder en algún momento de su vida, ¿no? Como adulto, a acceder a ese tipo de conocimiento, siendo que a lo mejor nuestra experiencia vívida alrededor de nuestro conocimiento, ¿no? Se va más o menos enarbolando, ¿no? No vayamos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, que plantees, por ejemplo, qué es un ornitorrinco, ¿no? En una monografía, ¿no? Que no lo conocemos tal cual, pero damos fe que existe ese animal. Entonces ahí de alguna manera tenemos los planteamientos que son experiencia indirecta, ¿no? Entonces aquí lo interesante es cómo las cosas que a lo mejor vamos aprendiendo se someten a un planteamiento de lo que está en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave en la cual vamos a dar giro para que todos estos planteamientos sean reales o no reales, ¿no? Estén dentro de nuestra conciencia. Entonces, la fenomenología va a tratar de insertarse, ¿no? Como una dimensión científica donde trata de establecer un método, porque donde la filosofía como ente de discusión sobre el conocimiento, ¿no? Siempre ha quedado como al margen como de las ciencias naturales y queda como de las ciencias naturales y queda a lo largo como entre esta parte de las humanidades, en las partes que no son intangibles, ¿no? En la parte de la metafísica. Entonces, aquí lo interesante, como ya habíamos reflexionado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, los que cuestionan más la materia son los filósofos, ¿no? En la parte de la metafísica. Y entonces estaríamos de lleno entonces plantear que lo que intenta hacer Husserl es plantear como si fuera una ciencia más la filosofía, ¿no? A través de determinar cuáles son los objetos que se dan en la mente a través de una dimensión tal cual, no material, ¿no? Pero sí que fuera ser determinante a través de nuestro ente de la conciencia, ¿no? Aquí influye mucho la filosofía cartesiana, ¿no? Que de alguna manera, como se decía, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? De alguna manera, es incidir en que antes de tener los signos, ¿no? Determinados de un objeto, ¿no? Estos signos, antes de ser materiales, son mentalizados, ¿no? Entonces, a través del pensamiento, yo le doy un orden a esas cosas que yo estoy adquiriendo de la realidad y le doy manera o una forma, ¿no?
Pero aquí va a ser, muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cómo lo planteamos o lo aterrizamos más a nuestra vida cotidiana, porque va muy, muy de lleno a plantear, a lo que después serían las cuestiones existenciales, ¿no? Por ejemplo, hay algunas preguntas, ¿no? Digo, tuve que modificar algunas preguntas aquí porque, bueno, estamos a distancia, ya no podemos decir por qué vienes a la escuela, pero ¿has pensado por qué estás en la escuela? ¿Por qué estás matriculado en la escuela, no? ¿Ha sido tu voluntad consciente, no? De estar, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación, yo quiero estudiar alguna de las áreas terminales con la cual puedo obtener un título, etcétera, un grado, ¿no? ¿Y por qué a través de todos estos elementos que ya decidiste, a lo mejor estudiar comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes alguna rutina para hacerlo? O una disciplina o incluso o indisciplina, ¿no? Para hacerlo, porque también podemos decir, ahí luego no puede haber luego una congruencia, ¿no? Cuando dices, quiero estudiar, pero no estudio, ni leo, ni sé ni siquiera cómo adentrarme a algunas cosas, ¿no? Porque todo lo que estoy acostumbrado a que me den Gerber académico, ¿no? Yo no leo, ¿no? Yo voy a las clases nada más para recibir discursos de presbiterio, ¿no? Entonces, es donde de alguna manera te vas con una creencia de lo que dice, ¿no? Pero de alguna manera, o aquellos, ¿no? Que a lo mejor vemos que son más autodidactas, ¿no? ¿Por qué se realiza una rutina determinada para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, ahí se genera un patrón de realidad en esa rutina, no a través de cada elemento. O sea, hay una conciencia general, pero hay una conciencia de algo, ¿no? O sea, no se pueden ver conciencias aisladas, ¿no? Como un ente abstracto, sino a través de cuestiones tangibles, ¿no? A través de la relación de objetos, ¿no? Entonces, si reflexionamos, estamos en una serie de preceptos o intuiciones establecidas como valores y determinan una acción determinada, ¿no? Que bueno, a lo mejor me adelanto un poquito más a lo que luego es Gadamer, ¿no? Pero la idea que veíamos, por ejemplo, en Peirce, ¿no? De la abducción, ¿no? Hacemos una serie de hipótesis a través de que si yo estudio, entonces, de alguna manera yo voy a poder aprobar los cursos, ¿no? Si yo entro a las clases y pongo mi nombre, a lo mejor ya voy a tener mi asistencia, ¿no? Esa es la hipótesis, ¿no? Y a lo mejor va a tener que estar configurada en la medida que va pasando o aconteciendo el suceso. Y aquí es donde la fenomenología entra en una parte interesante dentro de nuestra conciencia de las cosas. Cada una de las cosas va a tener un sentido para nuestra realidad. Y entonces, bueno, aquí hemos estado hablando de fenómeno, pero bueno, ¿qué diablos es un fenómeno, no? Fenómeno ha sido empleada en muchos sentidos por filósofos bueno, ay, perdón, filósofos, filósofos de distintas tendencias. Los empiristas y Kant, y un fenómeno es un dato de la experiencia, como el color, sabor, sonido, ¿no? Veíamos que en Kant, de alguna manera, la dimensión, se atraviesa a través de la voluntad del sujeto o el sujeto cognoscente, ¿no? Le da sentido a eso que debe ser aprendido, ¿no? En Husserl, la palabra fenómeno está usada en su sentido etimológico, se refiere a todo lo que se ofrece en la conciencia, todo lo que ya está, ¿no? Ahí se parece mucho a la parte de Peirce, ¿no? A la parte de los fanerones, a todo lo que está en la mente, ¿no? Porque o sea, el fenómeno está adentro, ¿no? Así he podido escribirse que la actitud fenomenológica es la actitud del espectador, o sea, nosotros estamos expectantes, ¿no? O sea, incluso es interesante para una fenomenología por ejemplo, del cine, ¿no? Porque más allá de hablar de los elementos que componen, por ejemplo, el cine, ¿no? Que pueden ser animación, documental o ficción, ¿no? Cuando nosotros vamos al cine, de alguna manera estamos expectando, estamos expectantes de una de una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, te gusta, no sé, las películas de karate, ¿no? Y vas a ver una serie o una película, ¿no? Y bueno, a lo mejor confirman tus ideas, ¿no? Predeterminadas sobre esa realidad, ¿no? Te puede gustar o no, pero
Y hay veces en que no puedes determinar si fue todo lo que tú esperabas o no fue nada de lo que esperabas, ¿no? De alguna manera, el fenómeno ya cuando está inserto, ¿no? Dentro de la mente, confronta dialécticamente, ¿no? Una transformación mental. O sea, hay una especie de cambio y acción respecto de nuestras actitudes y los valores que lo estamos confrontando día con día en nuestro conocimiento. El fenómeno tiene una relación entre lo que aparece y el aparecer. O sea, hay una dimensión que, así como cuando se apagan las luces y comienza la película, ¿no? Cualquier cosa que nosotros vemos en la realidad es una dimensión de existencia, pero lo importante no es que aparezca en la realidad, ¿no? Que de repente aparezca así como el genio de la lámpara, sino que nosotros le damos sentido a cuando ves un objeto y dices, ah, es un árbol, ¿no? Pero es a través de los elementos o los perceptos que das de sí, ¿no? Que es verde, hay cosas verdes, algo café, y dices, ah, es un árbol, ¿no? Pero antes simplemente se da como una especie de elementos como objeto, ¿no? El cual debe ser codificado, pero cuando se da en esta sensación de un tiempo determinado, una hora y una nada de lo que aparece, ¿no? Es más importante que el contenido mismo, ¿no? O sea, hay en esto a lo mejor podría ser como el icono de Peirce, ¿no? Más o menos, en el sentido de que aparece algo, ¿no? Y yo lo comienzo a codificar, ¿no? No estoy determinando todavía la parte simbólica, ¿no? La parte simbólica viene después, ya cuando ya está constituido con un ente de significación. Entonces aquí el fenómeno viene de Feinstein, mostrarse uno mismo, ¿no? Faina tiene una relación con la luz, ¿no? Hay una determinación cultural de cómo se interpreta, ¿no? El fenómeno, ¿no? Muy, muy visual aquí, ¿no? La luz no aparece en la conciencia, ¿no? La luz es una condición de posibilidad de todo lo que se ilumina bajo la luz. O sea, la luz es como la propia conciencia en sí, pero la luz solamente se entiende a través de los objetos que son iluminados de algo, ¿no? O sea, es una ente como abstracto, pero debe ser inferido por ejemplo, aquí tenemos una luz, ¿no? Pero estamos viendo la llama de una vela, ¿no? Entonces, es a través de la conciencia de la llama de una vela que podemos manifestar conscientemente, ¿no? El abstracto de la luz, ¿no? Entonces, aquí además, ¿no? No solamente estamos dimensionando lo que es el contenido, sino que también estamos dimensionando cómo aparece el contenido. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia determinada, ¿no? A lo mejor te asaltan, tienes un asalto, ¿no? Y de repente estás nervioso todavía después, ¿no? Obviamente la libras, ¿no? Etcétera, ¿no? Se llevan tu dinero, etcétera. Y comienzas a reflexionar, ¿qué diablos pasó? Entonces, en esa manifestación, pues puedes recordar mucho las sensaciones, ¿no? Me sentí ofuscado, me sentí nervioso, etcétera, pero antes de decir, me asaltaron, ¿no? O sea, como que llega muy, muy, muy de lleno la sensación. Eso es lo que a veces en la psicología son los traumas, ¿no? De alguna manera. Eh, en esta parte, ¿no? Estaríamos viendo que, por ejemplo, si tú tienes un recuerdo muy particular, ¿no? De algo, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando la película de Super Size Me, Super Engórdame, en donde hacen una crítica al McDonald's, ¿no? En donde, por ejemplo, cómo se asocia un objeto determinado como la hamburguesa, ¿no? Con los juegos, ¿no? O sea, los niños, ¿no? Que de alguna manera son llevados al Burger King o o al McDonald's, ¿no? Eh, pues tienen el área de juegos, ¿no? Y como que se relaciona la hamburguesa con el juego. Entonces, la hamburguesa no solamente es la hamburguesa como tal, sino que es comida divertida, ¿no? Como que es parte de eso. Entonces, no solamente se abstrae el objeto en sí, sino cómo se introdujo a la conciencia, ¿no? Entonces ahí los modos de presentación y descripción de una aparición determinada están vinculados con el objeto. Entonces, de alguna manera, ¿no? Aquí es donde el autor también Sirion ahí hace mucho lo que es la vivencia intencional.
O sea, nosotros podemos tener vivencias que nos pasan así como que de repente estás en el pecero leyendo algo, ¿no? Y pasa la gente y como que no te acuerdas, ¿no? Esas son vivencias no intencionales, ¿no? Pero hay vivencias intencionales en donde tú de repente dices, yo quiero ir a ver una película, ¿no? Y me voy al cine y me siento ahí y estoy determinado a hacer conciencia de que tengo una intención de estar ahí, ¿no? Entonces, cuando viene la conciencia, eso es lo que determinaría como la parte noemática, la parte donde es una conciencia del objeto de sí. Las experiencias devienen de una conciencia por ser intencionales. Dice Husserl, el mundo es el conjunto total de los objetos de la experiencia y del conocimiento empírico posible. Aquí parece que de repente hace un salto hacia atrás en la parte de Hume, ¿no? En la parte de la empiria, ¿no? Del empirismo. Pero en realidad lo que está haciendo, ¿no? Está conjugando toda la razón trascendental también de Kant, en el sentido de que no solamente es la experiencia la que determina, sino que también hay un entendimiento cartesiano que ajusta lo que nosotros estamos viendo y que le da sentido a esa experiencia. O sea, es como una relación biunívoca, ¿no? Entonces, se revela un estar delante de algo y también permaneciendo allí. O sea, por ejemplo, la mayoría de nosotros decimos, vivimos de los recuerdos, ¿no? Y a veces podemos tener un recuerdo vivido de, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que fuiste a la playa, ¿no? Y a lo mejor lo enfocas en todos los elementos, ¿no? Y puedes incluso hacer conciencia de cómo, por ejemplo, era la arena sobre tus pies, de si habían un caracol o lo que sea, cómo se sentía el agua, ¿no? Pero es una conciencia de objetos tangibles, ¿no? Que haces también una conciencia de toda una totalidad después de lo que sería una totalidad en conciencia de lo que sería la playa, ¿no? Pero el mundo es así, de alguna manera vamos insertando pequeños elementos, ¿no? Pero aquí es importante hacer reflexión de qué es lo que percibimos, ¿no? Dice Fernando Zamora en su libro de Filosofía de la Imagen, los objetos se encuentran fragmentados por escorzos. Un escorzo es como cuando te muestran nada más, por ejemplo, una parte, ¿no? Del objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando ves en primer plano la mano y en segundo plano el rostro, pero de alguna manera son matices, ¿no? Dice los Abstungen, ¿no? Los sombreados, ¿no? O aspectos. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no vemos signos. Los signos vienen después, ¿no? O sea, viene una percepción determinada por la sensación, la emanación de la realidad, el Feinstein, pero lo que vemos son aspectos, ¿no? Por así decirlo, vemos, por ejemplo, aquí en la pantalla una fotografía donde se muestra bueno, un plano determinado de una casa, pero podemos imaginar incluso qué hay adentro de esa casa, ¿no? Podemos intuir, podemos cerrar esos escorzos, esos aspectos, porque si no, simplemente viviría como una silueta en dos planos, ¿no? Pero hay una serie de elementos que imaginariamente nosotros acompletamos el cuadro. Podemos acompletar cómo es una casa de ese tipo, en dónde está, en qué tipo de suburbio está, a lo mejor norteamericano, y qué tipo de estructura. Digo, las casas a lo mejor aquí será raro ver casas así en México, ¿no? Pero es más como la clásica imagen de los suburbios norteamericanos, ¿no? Donde tienen sus patios grandes y no tienen cercada la puerta, ¿no? Este, pero nos permite intuir, ¿no? De alguna manera, cerrar ese cuadro, ¿no? Dice, por otro lado, hay un acercamiento que va más allá y se accede a la esencia o a la idea, ¿no? Y nos internamos al objeto. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Que a través de esos aspectos surge un acto de llenado a través de la intuición e imaginación a esos espacios vacíos en la mente. Por ejemplo, aquí tenemos una silueta, pero yo por esa silueta yo puedo intuir, o sea, en mi experiencia propia, ¿no? Que una silueta así, ¿no?
pues parece que es el cuerpo de una mujer, porque, no sé qué me dice, pero me dice que es el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, y puedo determinar que esa silueta es una bicicleta, ¿no? Y que está, sobre un plano, un llano, ¿no? Entonces, y yo puedo, y aunque yo nada más veo una silueta en negro, ¿no? Es un acto a lo mejor de elipsis, ¿no? En términos de retórica, y yo puedo cerrar los elementos, ¿no? Eso es lo que a veces en la Gestalt se llama ley de cierre. Pero entonces podemos, entonces después ya podemos hablar de la significación, no antes, ¿no? Apenas yo estoy viendo los elementos icónicos, ¿no? O sea, por eso hay como una conjugación muy interesante entre como lo que sería la primeridad, ¿no? Pero de alguna manera esta intuición, ¿no? Nos dice una posibilidad de lo que puede significar algo, ¿no? Así como los signos se dan en un sistema, los aspectos están en una totalidad. Las palabras están catectizadas, ¿no? La catexis es una especie de cierre o poseen una carga de significación y de representación del mismo modo que la realidad se presenta. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando nosotros hablamos del el recurrente ejemplo del gato, ¿no? El gato que es el gato juguete, el gato juego, el gato hidráulico, el gato animal, ¿no? El gato ayudante, etcétera. A mí se me presenta esa palabra con una posibilidad, ¿no? Como lo que sería el rema, ¿no? Pero yo lo tengo que buscar en un enunciado, ¿no? En un disente, por así decirlo, en donde yo planteo, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? Esa oración ya me da sentido, ¿no? Que es un animal determinado, ¿no? Entonces, del mismo modo, si yo veo un gato en la nada, en la pura realidad, ¿no? O sea, si en mi vida cotidiana de repente veo pensando que la nada es blanca, ¿no? Y veo el gato aislado, ¿no? Ese sería un error de la Matrix, ¿no? Un error, ¿no? Porque nunca ves un gato aislado en la realidad, lo ves en un contexto, ¿no? O sea, lo ves alrededor de elementos, ¿no? Que están relacionados, ¿no? Entonces, la catectización es darle ese sentido con las cuales está el gato a lo mejor echado en una cama, ¿no? O, por ejemplo, o que un gato hidráulico está abajo de un auto, ¿no? Entonces, no puedes ver de manera aislada, ¿no? Al elemento, ¿no? Del mismo modo que cuando nosotros enunciamos un texto, pues simplemente sería una palabra, no sería un acto de enunciación o un acto discursivo, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa, ¿no? Con las ideas y la imaginación se vinculan, ¿no? Porque dice aquí Husserl, ¿no? El eidos, la idea, ¿no? La esencia pura puede ejemplificarse intuitivamente en datos empíricos, en datos de la percepción, del recuerdo, etcétera. Pero igualmente bien en meros datos de la fantasía. Por ende, podemos, para aprender una esencia en sí misma y originariamente, partir de las correspondientes intuiciones empíricas, pero igualmente de intuiciones no experimentadas, no aprensivas de algo existente, antes bien meramente imaginativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos primero una fotografía en donde aparece una jirafa y parece un globo, ¿no? Parece que el globo está en segundo plano, pero parece que la jirafa la envuelve en las nubes, ¿no? Entonces ahí parece que entonces la jirafa es gigante, ¿no? O algo así, ¿no? Y entonces mueve la imaginación a cerrar ese cuadro determinado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Gestalt, por ejemplo, ¿no? La famosa ley de cierre. Tenemos por ahí un cuadro y un círculo aparentemente, pero lo que tenemos son líneas. Nosotros cerramos los elementos que están entre cada línea. Entonces, de alguna manera es un poquito como ejemplo que da el Principito, ¿no? Donde dice, dibújame un borrego, ¿no? Y dice, no, ese no es un borrego. Entonces dice, yo dibujo una caja y ahí está lo que tú quieras, ¿no? Casi, casi, ¿no? Lo que tú intuyas, ¿no? Que está ahí en ese lugar, ¿no? Pues es lo que va a cerrar tu imaginación con la idea. Y nosotros estamos regularmente usándola porque, por ejemplo, si vemos una pared, ¿no? Nosotros no tenemos la información del otro lado de la pared. Tenemos la relación que tenemos con un lado de la pared como un aspecto de esa pared.
O es más, ustedes pueden ver, no sé, alrededor de ahora que están las clases en línea, solamente ven un cuadro, un frame, un rectángulo de la escena donde se para el profesor, ¿no? O sus compañeros, ¿no? Y cada uno en su imaginación trata de intuir qué es lo que hay detrás, ¿no? A lo mejor, y se hace unas historias y unas narrativas bien interesantes, ¿no? De, a ver, a partir de ciertos aspectos, cómo cada uno tiene organizado su sala o su cuarto, o si tiene algo, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, está en su cuarto, o está en la sala, o está en la cocina, o mire, por ahí de repente llega la mamá, lo saluda, ¿no? Entonces, estamos imaginando, tratamos de rellenar el cuadro y no conocemos experimentalmente la vida del otro, ¿no? Y esto resulta muy, muy interesante porque entonces aquí me adelanto a lo que después hablaría la hermenéutica contemporánea como los prejuicios, ¿no? Los prejuicios no son malos, ¿no? Los prejuicios es una hipótesis de lo que determinadamente conocemos a través de nuestra experiencia determinada, ¿no? O sea, nuestra vida ha sido así. Entonces, eh, aquí viene un problema que es entonces hablar un poco de la intersubjetividad y la fenomenología, ¿no? Y bueno, este es un tema desde antaño, desde Aristóteles se plantea una metafísica basada en una búsqueda ilosoísta, o sea, un sentido de la materia, de algo intangible a través de la substancia, ¿no? Esta dimensión de la forma, o sea, ¿qué es lo que vemos, no? O sea, vemos formas, no vemos las sustancias en sí, vemos los accidentes, ¿no? Entonces, en ello ya se podía presuponer un elemento de lo que el humano sustentaba respecto de la composición de la materia cuando estaba frente a ella. O sea, sin ser kantianos en esa época, se presuponía que algo tenían los objetos que nosotros le otorgábamos en el sentido del accidente, ¿no? En las categorías, ¿no? El sujeto es el que de alguna manera le da una categoría a las cosas, no la categoría en sí misma, ¿no? Ya trae la categoría. Si nosotros digo, es un idealismo, un realismo idealista, ¿no? En el sentido de que es la contención del entendimiento la que permite que eso se categorice o se organice. Entonces, eh, lo objetivo y lo subjetivo pierden su razón de ser en lo fenomenológico, ¿no? Las cosas no están ni adentro ni fuera de nosotros, están entre nosotros. He allí la intersubjetividad, porque parece que el objeto que yo veo hacia afuera, ¿no? Está dentro de mi mente, ¿no? Pero no solamente está dentro de mi mente, ¿no? Está correspondiendo al objeto de afuera. Esto es de alguna manera como si estuviéramos viendo el vehículo sígnico en términos a lo mejor de lo que puede tener un significado, ¿no? O sea, como el lente discursivo material. Entonces, ¿es mi lectura o es el discurso que me intuye una lectura determinada para que yo signifique algo, ¿no? Algo vamos llenando. De hecho, los libros, ¿no? Entre más descripciones nos den, parece que nos quitan menos espacio de la imaginación para cerrar los cuadros. Si me dicen, el hombre estaba ofuscado, pues dices, pues, ¿qué juego semántico vas con ofuscado, no? Entonces estaba nervioso, estaba, no sé. Y si te dicen, no, pues la persona estaba ofuscada, estaba en posición fetal, estaba llorando, no estaba sobre una cama, ¿no? Estaba viendo una fotografía de una chica, etcétera. Entonces ya el cuadro se cierra, ¿no? Y entonces la intersubjetividad, pues más o menos, a lo mejor no le pongo tanto de mi cosecha subjetiva, pero de todas formas la tengo que interpretar de alguna manera. Entonces, aquí viene otro elemento, ¿no? Que es la epoge, ¿no? Que, por ejemplo, de repente, ¿no? Hacemos una pausa en nuestra vida, ¿no? Esto después lo vamos a retomar mucho cuando hablemos sobre Heidegger, con lo que es lo ontológico y lo óntico, ¿no? Estos dos procesos que tienen que ver con la esencia y las apariencias de las cosas, y el Dasein, ¿no? O sea, el aquí y el ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente, no, bueno, ahorita no es época de fiestas con la pandemia, pero pues recordando, por ejemplo, alguna de sus fiestas que hayan ido, etcétera, ¿no?
y que se hayan desmadrugado, desvelado o a lo mejor incluso alcoholizado, ¿no? De repente amanecen con una resaca y dicen, pues, ¿qué diablos pasó ayer, no? ¿Qué diablos, con quién diablos me encontré? ¿Quién me invitó? ¿Qué será? Pues lo que pasa ahí es que al día siguiente haces un momento de pausa, así como que, ¿qué diablos pasó? ¿No? Aquí, ¿quién me invitó? ¿Cómo sucedió con quién amanecí? ¿No? De alguna manera, la epogé es un momento que todos hacemos en la vida cuando hacemos una reflexión de las cosas sobre nuestra realidad. De hecho, cuando niños a veces reflexionamos mucho en el sentido de las palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos dimensionando, por ejemplo, bueno, ¿qué sentido tiene hablar del sentido de una palabra determinada, no? La palabra no tiene correspondencia con la realidad, etcétera, ¿no? Del mismo modo, hacemos una reflexión sobre el juicio, ¿no? De concentrarte cuál es la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, por eso hacemos una pausa en nuestro camino, ¿no? Así como vamos en la bicicleta, hacemos una pausa, ¿no? Tomamos aire, pero reflexionamos, mira, cuántos kilómetros he recorrido, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos en nuestra vida, ¿no? La epogea es una pausa necesaria para hacer juicios, ¿no? Que ya son juicios a posteriori, ¿no? A través de nuestra experiencia vívida, ¿no? Entonces, por un lado, se centra diferenciar la vivencia del mundo, que sería la noesis, ¿no? O sea, la vivencia como tal, del resultado de la vivencia, que sería el noema, ¿no? Los términos noemáticos, ¿no? Por ejemplo, ya es cuando ya son signos. El noema no es el objeto como tal, sino lo percibido como tal o lo recordado como tal, ¿no? Es un objeto intencional. Un objeto intencional es el noema. La noesis es la experiencia vívida, ¿no? O sea, cuando estás viviendo, estás experimentando algo, ¿no? Decía un amigo, ¿no? Una frase que no sé si él la construyó o fue alguna de estas construcciones que luego son como de superación personal. Decían, todos alguna vez me dijeron que no saltara a tal lugar, ¿no? Porque me iba a caer, ¿no? Salté por mi propia experiencia y ahora sé que duele, ¿no? A lo mejor, que en ese lugar me podía caer, etcétera, ¿no? Muchas cosas, aunque queramos saberlas por experiencia ajena, el cuerpo, la necesidad del saber nos va a invitar incluso a experimentarlas, ¿no? O sea, eso permite que, en estas 2 gran dimensiones, ¿no? Del placer y el displacer, ¿no? El dolor y el placer, son elementos que nos dan sentido de nuestra existencia. O sea, el dolor y el placer nos dicen que estamos vivos. Y es a través de ciertas experiencias que muchas veces estamos viviendo cosas, ¿no? Que dices: "¿Por qué la estoy viviendo? ¿Qué me he merecido vivir esto?". Y dices, pero bueno, es un aprendizaje más en tu vida. Al día siguiente dice, pasa, ¿no? Dice, el día de ayer estaba llorando. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó en este lapso, no? Aprendí, aprendí que soy frágil, ¿no? Pero también puedes aprender que, mira, qué buen chiste, ¿no? Me río a carcajadas. Y entonces reflexionas, dices, bueno, es otra experiencia más, ¿no? Esa parte es lo que es eh, cuando diferenciamos, ¿no? El objeto cuanto tal, dices, este es el dolor, ¿no? Esto es la categoría simbólica, ¿no? Del dolor, ¿no? Pero es a través de una experiencia vívida, ¿no? Es decir, duele que te pellizquen, duele que te peguen, ¿no? Entonces, ahí es una dimensión, por ejemplo, cuando vemos unas fotografías, dices, me sentía bien, ¿no? O mira, es mi hija, es mi, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero dices, ubicas el elemento que está en la conciencia, ¿no? En la conciencia, dices, soy consciente de que esa persona es mi prima o es, no sé, mi sobrina, qué sé yo.
¿no? Entonces, aquí hay una dimensión en donde en el alemán existen 3 tipos de palabras, ¿no? Que hablan de lo real, ¿no? Esto lo tomo un poco de alguna clase que tomé con Román Chávez, del doctor Román Chávez, este, mm, que es, eh, creo que todavía da clases en la Ibero, no sé, pero da de imagen, da clases de imagen, y representación, teoría de la representación, filosofía de la imagen o algo así. Pero bueno, hay tres palabras que enfocan a lo que es lo real, ¿no? Lo real, lo que es lo que está afuera de mí, ¿no? Que sería lo común. El Wirklich, que sería lo otro real, que tiene una verdad, o sea, esto se utiliza mucho en la ciencia. Y lo real, que es lo real para la conciencia. Y ahí es donde se ubica la dimensión con los signos, ¿no? Por ejemplo, tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana me desperté, de repente, pues, eh, eh, pues, fui a despertar a mi hijo y de repente, pues, comencé a preparar la leche, hice un desayuno, bla, bla, bla. Y ya, pues, de repente desayunamos, y ya después me cambié, puse otras cosas aquí y ya, pues, le dije que se pusiera a jugar en otro lado, ¿no? Y de repente, ¿no? Yo les puedo decir, yo no tengo hijos. Entonces, en un momento, ahorita que lo estaba comentando, si es que estaban tomando atención y no estaban haciendo otra cosa, ¿no? Se pudieron imaginar, ¿no? A lo mejor cómo sería mi hijo, ¿no? ¿No? A lo mejor con chiquito, un mini mí, como yo chiquito con su sombrerito, ¿no? Pero era un hijo real, ¿no? Un hijo en la conciencia. En ese momento fue real para ustedes. Y entonces, de hecho, es más fácil, eh, es más fácil cuidar y tener la manutención de un hijo real que un hijo real, de hecho, ¿no? Pero de alguna manera funciona. Tenemos una participación, Brenda Murillo. Ah, sí, esto que dice de lo de Rel también podría ser como cuando, no sé, dices que vas a hacer algo o planeas hacer algo, pero lo estás imaginando, o sea, en tu mente ya te imaginaste haciéndolo, pero dices que no lo llevas a cabo, pero en tu mente ya lo llevaste a cabo. O sea, ¿podría ser una comparación o no? Puede ser. De hecho, cuando haces planes, es cuando lo haces consciente, ¿no? Dices, voy a ir al cine el día de esta tarde, ¿no? Me imagino comiéndome unas palomitas, sentándome en la séptima fila, ¿no? En una de las butacas, ¿no? Pero a lo mejor me imagino con mi cubrebocas y, qué sé yo, ¿no? Eh, es una experiencia en lo real, ¿no? En una, en el acto de conciencia, pero no es algo real, ¿no? En esa parte, es algo real, es algo real para la conciencia, ¿no? Y se parecería mucho al acto de abducción, ¿no? O sea, es una hipótesis real, ¿no? O sea, es posible. Y es en la mente donde tú le das significado, hay una significación posible. Ah, el cine, ¿no? Entonces, claro, claro que puede. Ah, es como Que- cuando, según, bueno, vi apenas un meme en el cual, según en un TikTok, dice, estoy practicando para cuando mi suegra me acepte, Ujú. o algo así, ¿no? O sea, como que, según te da el plato y lo que le vas a contestar a tu suegra, ¿no? Ah, está muy rico. Ah, ¿sabe qué? Es que le falta un poco de sal. O sabe que, es que, a lo mejor así era con su ex del novio, ¿no? No sé. Entonces, como la idea que tú te estás imaginando, cómo vas a responderle, ¿no? O incluso el atreverte a hablar un crush, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El decirle cómo te va a acercar, o cuando te vas a pelear con tu pareja, por ejemplo, ¿qué le vas a contestar, ¿no? ¿Ese sería un buen ejemplo? En esa parte de lo Pues
Ahí tiene de los dos, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de que hay algo real porque es la escenificación, ¿no? O sea, la escenificación de cómo mueves las manos, ¿no? Luego los TikToks, pues a veces lo juegan con eso. Pero así en el juego del stand-up, pero muchas veces en el juego del stand-up, pero los chistes, o sea, todas estas cosas, pues están en lo real, ¿no? O sea, porque en el discurso del bar es lo real, ¿no? O sea, porque lo que trata de apelar es la conciencia, ¿no? Y nosotros vamos a apelar, ¿no? O sea, hay un poco haciendo alusión como a lo de eco, ¿no? Hay un código, un subcódigo que permite que nosotros podamos codificar eso que está dimensionado verbalmente y que le demos sentido. O sea, finalmente lo real en lo real, ¿no? O sea, tiene que ver con que tiene sentido, ¿no? O sea, de repente, pues sí, pues a lo mejor pueden haber grados de conciencia, ¿no? Mayores o menores, pueden haber grados donde tienes que ver, juega más la imaginación y no tanto el aspecto que lo vincula a la posibilidad, ¿no? Donde dices, mire, pues el día de hoy, pues estaba platicando con Dios hace rato y pues, a lo mejor la operación de cierre es muy, muy difícil. Este va a decir, este es un chiflado, ¿no? Pero habría que preguntarnos, ¿no? O sea, que de alguna manera nosotros tratamos de hacer una imagen del otro, del objeto, ¿no? Al cual estamos expuestos. O sea, lo interesante de aquí es que más o menos nuestra experiencia determinada del mundo nos permite enfocarnos a ciertos aspectos del discurso y no a otros. Entonces es ahí donde de alguna manera podemos darle sentido, ¿no? Al discurso, ¿no? Y le podemos dar sentido a cómo operaría el novio, ¿no? Con sus suegros, ¿no? Etcétera. Entonces dice, ah, bueno, tiene sentido, ¿no? Y es sentido porque a lo mejor dicen, ah, sí, eso pasa en la vida real. Sí, claro, claro. A mí me ha pasado algo por el estilo. No me ha pasado algo igual, pero me ha pasado algo por el estilo. Entonces, cuando hay una experiencia intencional en mi conciencia, dices, sí, te compro el discurso, ¿no? Entonces ahí de alguna manera eh, hace mucho sentido. Incluso ahí, apelando un poco a la dimensión que en algún momento decía Roland Barthes, del topos, ¿no? El sentido, ¿no? El sentido obtuso. Tiene sentido algo, ¿no? O sea, hay una conexión, no hay un lugar común entre entes, ¿no? Entonces, y que después lo vamos a ver, que eso también después, la hermenéutica, estaremos hablando de los horizontes entre lector y autor, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la conciencia de los objetos se dan de varios modos. O sea, aquí lo podemos aterrizar en el recuerdo, ¿no? Yo lo viví así, claro, sí, en una imagen, ¿no? Ahí es la posibilidad en donde a lo mejor sí puedo apelar a que a lo mejor no es algo real en lo real, pero sí es algo real, ¿no? En términos de que puede ser imaginario, ¿no? Estar hablando con una persona, un monstruo, algún ente que no exista, ¿no? Pero le doy la imagen, ¿no? O por signos o convenciones, ¿no? El aspecto simbólico, ¿no? Donde de alguna manera ya está convencionado, ¿no? Entonces, y es de alguna manera en donde, por ejemplo, hacemos sentido cuando vemos un ente se nos presenta algo, ¿no? Pero nosotros lo codificamos como representación, volver a estar delante de algo, ¿no? Entonces, es más, la representación de mí hacia ustedes, ¿no? Puede ser en función de cómo me presento en pantalla, de cómo está en la plataforma, qué sé yo. Y a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor no me identifican cuando acabe la pandemia y nos saludemos, etcétera. A lo mejor no me identifican o sí, no lo sé. Pero eso va a partir de qué tan grado sea la conciencia de estas posibilidades, ¿no? Estos modos. En algún momento aquí, en un libro, Husserl se enfoca a hacer un poco de la discusión de una pintura, ¿no? De David Teniers, ¿no? La Galería del Archiduque Leopoldo de Bruselas, ¿no?
en donde de alguna manera hace una reflexión sobre la conciencia que hacemos de las cosas como si estos fueran recuerdos, ¿no? Dice, un hombre nos recuerda nominativamente el Museo de Dresde y nuestra última visita a él, ¿no? Recorriendo las salas, nos detenemos ante un cuadro de Teniers que representa una sala de cuadros. Supongamos que los cuadros de esta última representan a su vez cuadros que por su parte contuviesen inscripciones legibles, etc. Así podemos medir qué serie de representaciones pueden encajarse unas con otras, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, esta especie de pinturas metadiegéticas o metasemióticas, ¿no? Que hacen alusión, así como las obras de Velázquez, ¿no? De repente, eh, apelas a que dices la fotografía, la pintura dentro de la pintura, ¿no? Entonces, cada elemento, dices, tiene un sentido, es como la significación de cómo yo soy consciente de que estoy viendo las pinturas, ¿no? Entonces, es un juego de la intersubjetividad donde somos conscientes de que estoy percibiendo algo, ¿no? O sea, cuando nosotros percibimos algo, cuando viene el aspecto fenomenológico es cuando somos conscientes de qué es lo que estamos percibiendo y cómo lo estamos percibiendo. Entonces, siempre que se mira una imagen visual, se la confronta con una imagen no sensible, o sea, una idea, ¿no? Y viceversa. Siempre que se imagina una imagen hay relaciones de recuerdo, de percepción presente, de proyección al futuro. Eso es el ejemplo que nos decía Brenda, ¿no? Precisamente, ¿no? De cuando proyectamos algo hacia adelante con alguna imagen física. Lo invisible y lo visible de la imagen van siempre juntos. Esto es de Fernando Zamora en Filosofía de la Imagen. Y de alguna manera, si van dando cuenta, esto ya comienza a rayar en lo que será la teoría de la imagen, o sea, la teoría de la representación visual. Algo de ello tiene, ¿no? Y por eso, al arranque del curso de imagen y discurso audiovisual, retomo muchos de estos elementos porque tienen que ver más con la fenomenología, ¿no? Donde la representación vive dentro de la parte mental, ¿no? Entonces, lo que a veces dices, es que eso es una imagen. No, ese es un objeto que tú lo estás codificando como una imagen, como una representación, ¿no? Entonces ahí es donde estamos separando el valor determinado ideológico de la creencia que creemos que dicen, esa es una persona. Por ejemplo, em, Lorenzo Vilches en un texto de la teoría de la imagen, ¿no? Decía, había una tienda en donde de repente había un cuadro, ¿no? Que había la representación de una mujer desnuda. Y en el pueblo, pues todos se alteraron, ¿no? Y dijeron que quitaran esa fotografía, ¿no? Y cuando les dijo el de la tienda, pues es que no es una fotografía, es un dibujo. Entonces es interesante cómo a través de algo haces de líneas, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el hiperrealismo luego, ¿no? De repente hay pintores que dibujan tan bien que dices, estoy viendo una fotografía, ¿no? Por ahí hay muchos juegos en internet. Entonces, de alguna manera, esto pues se va implicando entre una y otra, ¿no? Entonces, lo visible con lo invisible, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con el Lebenswelt o el mundo de la vida, ¿no? Que luego por ahí cierra la lectura, ¿no? El mundo en que vivimos no está fuera de nosotros como algo objetivo o independiente que está esperando a ser conocido. Aquí es una ruptura con el pensamiento kantiano, ¿no? Pues, pero más bien es nuestro mundo en el sentido de que es constituido en común por todos nosotros, ¿no? Pero sí ahí apelamos ahí como una cosmovisión en particular, ¿no? Y a partir de distintas perspectivas individuales. O sea, aquí no nos está hablando como de ideología, pero sí de pensamientos compartidos al menos cómo interpretamos las cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no? Donde tenemos, pues, por ejemplo, una intención significativa, ¿no? Por ejemplo, que tendría que ser como con la voluntad, ¿no? Y hacemos a través de una doxica técnica.
¿Qué significa esta palabreja, no? Dóxica es que hay una creencia y tética de tesis. Hay una tesis, o sea, hay una hipótesis de creencia, ¿no? Que me permite significar algo en cualquier experiencia. Por ejemplo, veo una manzana y dices, es una manzana, ¿no? Es mi tesis porque las manzanas son rojas, ¿no? Entonces aquí juzgo a partir de las apariencias y las creencias que yo tengo, ¿no? Y le doy por el sentido existente, ¿no? Este es el aspecto no ético, la conciencia en sí de la vivencia. Y pasa a un segundo plano cuando es una conciencia significativa donde yo de alguna vez compruebo, ¿no? Que lo que estoy viendo, ¿no? Tiene que ver, lo lleno con mi intuición o mi imaginación, mi catectización, y entonces me confronto al cogitatum o a los noemos, ¿no? Es la conciencia de algo en específico, ¿no? Es la manzana, ¿no? Y le doy entonces un sentido y un significado, ¿sale? Entonces, realmente es una dicotomía, ¿no? Entre la experiencia vivida, ¿no? Y qué es y la conciencia de esa experiencia vivida, ¿no? Entonces, esto va a tener una trascendencia, ¿no? La influencia de Husserl se va hacia otras corrientes, así como Marx discibe el contenido hegeliano y salva el método mismo. Sucede lo mismo con otros autores respecto a Husserl y el sentido fenomenológico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una influencia en Sartre, en Heidegger y el existencialismo, porque esto va a plantear quién soy, cómo soy, etcétera, ¿no? Esa es la discusión del siglo XX, ¿no? La hermenéutica moderna va a estar implicándose en esta, de alguna manera, desacralización de los textos, ¿no? Porque se comienzan a ver los textos como un ente posible de significados y de sentidos, ¿no? El vitalismo de José Ortega y Gasset, que de alguna manera confronta al sujeto con su existencia, ¿no? La Gestalt, por ejemplo, y los trabajos de Merleau-Ponty también respecto de la percepción. O sea, la percepción juega mucho con estos elementos que, y de alguna manera, creo que por ahí lo decía el texto, ¿no? Se confunde con una psicología filosófica, ¿no? No una psicología clínica, ¿no? Planteamientos de una psicología, ¿no? Va a tener una resonancia por ahí en la filosofía analítica, también por ahí incluso en Wittgenstein, ¿no? En la filosofía mexicana, ¿no? Vasconcelos, Samuel Ramos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y una implicación en la epistemología psicológica, ¿no? Las reflexiones finales, ¿no? Es muy factible que la reflexión fenomenológica converge en las reflexiones del ser y el sujeto derivadas de los cambios del siglo XIX, que lo vimos al principio. Se puede vislumbrar que la propuesta de la fenomenología trata de enarbolar a la filosofía como ciencia o como consideración crítica de la ciencia. En Husserl se trata de vislumbrar lo trascendental de la conciencia respecto de las cosas que vivimos y experimentamos. No hay una conciencia en sí separada de una conciencia de algo. O sea, cuando hablamos de conciencia en sí es que estamos haciendo o apelamos a una conciencia de algo, ¿no? En lo vivido intencionalmente, o sea, la voluntad es lo que puede analizarse. De allí que el objetivo y lo subjetivo se cruzan, ¿no? Una subjetividad trascendental es reflexionar sobre nuestras creencias sobre el objeto. O sea, cuando tú ubicas que todas las creencias que le depositaste a la interpretación de un objeto es ubicar trascendentalmente que esa subjetividad es la que de alguna manera puede sobrar en el aspecto determinado, ¿no? Lo que observamos no son signos, sino trazas o aspectos de los objetos. Los debemos de cerrar por la catectización, ¿no? En la catexis, en la conciencia para darle sentido como signos o representaciones. O sea, no vemos la realidad en su totalidad, ¿no? Damos un aspecto nada más parcial. El mundo vive en nosotros a través de nuestra conciencia, ¿no? Y ahí a veces de repente parece que raya en lo idealista, pero sabemos que hay una intersubjetividad ahí. El camino de la fenomenología será una visión analítica de lo que realiza la psicología filosófica o filosofía psicológica, ¿no? O sea, de alguna manera esos planteamientos no van a ser distintos a lo mejor luego de lo que se plantea los grandes proyectos de Freud, por ejemplo, ¿no?
o de las teorías de la personalidad en términos de la conciencia misma, ¿no? El campo de utilidad de la fenomenología servirá para darnos cuenta que muchos de los objetos que ubicamos en la conciencia dependen de una cierta creencia aprendida también. No es lo que significamos, sino cómo lo significamos. La significación es aprendida por interpretaciones que son y no son nuestras, ¿no? O sea, hay cosas que sí nos pertenecen en nuestra experiencia personal, pero a veces son de la experiencia ajena que hemos ido aprendiendo alrededor de interpretar algo. Y pues bueno, aquí la bibliografía, ¿no? Introducción a la filosofía de Arno Arzenbacher, por ahí está en internet. Bueno, esta conferencia de Román Alejandro Chávez Báez, ¿no? Signo y fenómeno, que dio en el Instituto de Antropológicas en el 2012, ¿no? Por ahí está en YouTube, en uno de mis videos, por ahí. Este, de Mauricio Ferraris, pues la hermenéutica, pues obviamente este texto inicial que revisamos, de Edmund Husserl, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, de donde pues saqué varias citas de él. Ramón Shirau tiene ahí una buena introducción, ahí, digo, es un libro muy grande, ¿no? Introducción a la historia de la filosofía, pero hay un espacio donde habla de toda esta parte inicial, de todos los autores, la trascendencia, ¿no? Para llegar a Husserl, ¿no? De Fernando Zamora, Filosofía de la Imagen, Lenguaje, Imagen y Representación, que es un libro que a lo mejor ustedes verán el siguiente semestre. Y el texto que de alguna manera leyeron, ¿no? Y espero que hayan leído. Antonio Sirión Quijano, Introducción a Husserl, en la revista Iztapalapa número 33 de la UAM. Entonces, pues, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Donde, pues bueno, vamos a ver qué les pareció, qué dudas tienen, preguntas. Tenemos a Karime Hernández. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, Buenos días. mi duda y comentario va como lo que mencionó de que lo invisible y lo visible van siempre de la mano. Entonces, eso me hizo recordar un poco a lo que veía en Lenguaje, Cultura y Poder, que precisamente nos explicaban que cuando nos dan, bueno, cuando escuchamos una palabra, inmediatamente lo tenemos una imagen en la mente, que no podemos estar en blanco, o sea, siempre va a estar algo ahí presente. Y también recuerdo pues esta frase que igual comentábamos en las primeras clases, que era: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, que precisamente lo que no podíamos nombrar no existía. Pero entonces puede suceder también al revés, que lo que no tenemos una imagen tampoco exista o no tenga sentido esa palabra, o cómo podría ser ahí. Ok. Bueno, esta última parte, pues por ejemplo, tendríamos que revisar que, bueno, las imágenes por sí mismas no pueden solidificarse en la mente, ¿no? Tendremos que codificarlas con algún elemento arbitrario, ¿no? En términos ahí de la palabra, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando vemos, no sé, por ahí luego abundan, ¿no? Los diccionarios de símbolos, pero los diccionarios de símbolos hablan de palabras, ¿no? Se enfocan a elementos que son aterrizados a través de la palabra, ¿no? Entonces, ahí esa dimensión entre lenguaje y pensamiento está vinculándose que a través del lenguaje, ¿no? Ahí estaríamos haciendo conciencia de las cosas, ¿no? O sea, el lenguaje está en la conciencia, porque estamos tratando de organizar la realidad específica, ¿no? Esta cita que refieres de Wittgenstein, ¿no? De alguna manera pues implica, ¿no? Ahí lo que es la filosofía analítica en decir que, bueno, todas las palabras con las que señalamos el mundo, ¿no? Pues es la manera con la que conocemos, ¿no? Pero de alguna manera, antes de llegar a la palabra, ¿no? Hay sensaciones y emociones con las cuales rodean a lo mejor un objeto, ¿no? Pero ahí en ese momento no estamos pensando, no somos conscientes, ¿no? O sea, de hecho, por ahí viene luego todo este diálogo, a lo mejor que Freud, por ejemplo, lo inconsciente y lo consciente, lo inconsciente se pone de lleno a través del lenguaje, que eso ya después lo hará mucho Jacques Lacan, ¿no? Porque es el sujeto a través
del discurso del yo y el lenguaje, ¿no? A través de la palabra yo me inscribo, ¿no? Pero el inconsciente realmente llega a ser todavía una hipótesis, ¿no? En el sentido de que, mira, es que eso es inconsciente, ¿no? Pero pues bueno, ¿cómo puede ser algo inconsciente que ya lo has verbalizado, ¿no? Entonces, ello es una paradoja del psicoanálisis, ¿no? De que lo que pones de relieve es que te das cuenta o eres consciente de algo que no eras relativamente consciente, ¿no? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, cuando hay cosas que dices, es que me siento mal, pero aún así cuando digo me siento mal, lo estoy verbalizando, ¿no? Aunque dices, no encuentro la palabra, pero bueno, estoy tratando de emular palabras para decir, ¿no? E incluso decir no encuentro las palabras, pues es incluso ir implicando las posibilidades en donde cada uno de nosotros se trata de explicar en el mundo, ¿no? Y ahí es una vinculación que luego va a retomar mucho Heidegger, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje de alguna manera va a ser una fenomenología del sujeto, ¿no? De cómo nos comportamos en la acción y en el ser. Entonces, de alguna manera, pues, se vincula, pero, por ejemplo, ahí yo diría que para hablar de alguna imagen, ¿no? Que en contraposición de la palabra siempre va a estar mezclada con ella, ¿no? Muy bien. De hecho, en lo escrito, bueno, en mensajes, Arturo Alvarado dijo que pensaba que la imagen estaba sostenida en palabras, tal y como mencionó usted. Claro. Sí, 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 sí. Sí, o sea, de hecho, por ahí, Adam Shatt por ahí tiene esa explicación, porque bueno, nadie puede pensar simplemente por imágenes, ¿no? O sea, tienes que vincularlo necesariamente a un proceso de codificación. O sea, es una de las características específicas que hacen al ser humano diferente, ¿no? O sea, tener un lenguaje a través de la doble articulación. Independientemente de que existan ideogramas o representaciones, tenemos una serie de sonidos con las cuales aterrizamos y mezclamos, ¿no? Toda esta parte de estructuración lingüística, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Son 2:27. Ok. Hoy vamos a terminar un poquito más temprano porque tengo una junta, Hay una mano levantada. adelante, a ver quién, Felipe. Jesús. Sí, Sí, adelante. buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Pues no sé, bueno, yo esto lo termino relacionando un poco con lo que ya conocíamos sobre la conciencia. Había yo leído, por ejemplo, que decían que la conciencia solo le ponía atención a muy pocos puntos de la realidad. O sea que, por ejemplo, de los que estamos aquí, por ejemplo, a lo mejor muy pocos hemos visto a lo mejor de qué color es la puerta, de qué color es, a lo mejor pocos recordamos de qué color traemos los calcetines, de qué color es el color de la pared, por ejemplo, ¿no? Pero que decían que solo se le ponía atención a 5 puntos. Entonces, esto yo creo que sería como la forma en la cual construimos pues nuestra propia conciencia, ¿no? Como, inclusive ve que salió también lo de Kant, yo a lo mejor lo relacionaría un poco con el imperativo categórico, en el cómo vamos agregando estos puntos a los cuales le ponemos atención. ¿No? Por ejemplo, me imaginé una historia a lo mejor y con la imagen que pusieron sobre la niña que estaba en la playa con su papá, Ujú. en el cual decía que a lo mejor y la niña recordaba pues el mar, pues la arena, a lo mejor las conchitas que se encontraron en el mar, pero a lo mejor el papá se acuerda a lo mejor de cuánto costó el bar en el hotel, de cuánto pagó, de que a lo mejor el cajero no servía, ¿no? Claro. Entonces, así es como a lo mejor pues percibimos cómo armamos nuestra realidad, ¿no? Porque la realidad a lo mejor es demasiado compleja como para que de un solo vistazo podamos absorber todo. Entonces, para que estemos conscientes a lo mejor y de las cosas que le vamos a poner atención, se requiere, pues, no sé, experiencia tal vez, pero pues eso creo que me quedo con... Muy bien, muy, muy bien. De hecho, acabas de hacer una explicación precisamente de cómo le damos sentido a las cosas, ¿no? Porque sí, o sea, el sentido para la niña puede ser alegría, etcétera. Y el papá puede ser un gasto, ¿no? Es decir, y por ejemplo, de repente muchas veces pasa, ¿no? Que pues, los adultos son los que se pelean, ¿no? Con las de las cuentas, con cómo están las cosas, ¿no? Y dices, eh, así como que vacaciones y dices, no, voy a perder mi dinero, ¿no? Y digo,
de alguna manera, pues sí, o sea, de alguna forma todos significamos la realidad a través de un sentido determinado de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí es donde se vincula mucho con las teorías de la significación, precisamente, ¿no? O sea, a lo mejor no pretendo que ustedes se vuelvan especialistas en filosofía fenomenológica, pero sí nos va a dar de lleno para que posteriormente, cuando veamos a Heidegger, ya no estemos tan, este, em, tan perdidos, ¿no? En la reflexión, sobre todo del sujeto, ¿no? Y el Dasein, ¿no? De cómo la existencia o el lenguaje nos permite reflejarnos entre las cosas que están en el mundo entero, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues importa cómo, por ejemplo, ahí el actuar, la acción, ¿no? Y pues, por ejemplo, ya si vemos en toda esta dimensión dialógica, ¿no? Entre Habermas y, por ejemplo, Gadamer, ¿no? Pues tienen que jugar mucho en cómo cada uno de nosotros, depende del sentido que le demos, el sentido se da a través de la acción, ¿no? De cómo actuamos, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Son 12:31. Ok, pues una participación más y ya cerramos, si es que no hay. Sí. Creo que no. Profe, Adelante, adelante. a mí me quedó duda sobre sobre lo real, cómo funciona lo real, porque bueno, me quedé pensando tanto en eso que no le puse atención a lo que había abajo. Ay, se me fue ahorita el título de la diapositiva, justamente. em, pero eran como tres apartados, lo real, Lo había Birkelig, otro que se sí, llama, y lo rel. Wirklich, eso, y Sí, lo real, sí, 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 justamente. son palabras alemanas. O sea, Sí, lo real es como tal cual se nos ofrece la relación clásica de sujeto-objeto, el objeto tal cual, ¿no? El Birkelig es un sinónimo como no de la realidad, sino de la verdad, ¿no? O sea, a lo mejor la ciencia no alcanza una realidad, sino alcanza una verdad determinada, ¿no? Pero cuando hablamos de real es algo que solamente está en la mente, ¿no? O sea, algo que puede ser real, aprehendido, ¿no? Y que, por ejemplo, dices un dragón, ¿no? Así como, o sea, se vuelve real en la conciencia, ¿no? O sea, como en la parte mental, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? ujú. Por eso les daba el ejemplo precisamente de mi hijo Rel, ¿no? O sea, un hijo Rel, ¿no? O sea, yo lo puedo dimensionar en el discurso y en el discurso ustedes lo creen, o sea, lo pueden creer, ¿no? Entonces, bueno, tiene un hijo, pero no tengo un hijo, ¿no? No es un hijo real, es un hijo Rel, ¿no? Es un hijo en la conciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso permite o distingue, ¿no? Que hay muchas cosas que tengan sentido en el mundo. Por ejemplo, lo que decía Brenda, ¿no? De un actuar, ¿no? Dices, ahorita no estoy, por ejemplo, comiendo, pero al rato voy a comer y pues me imagino el guisado, etcétera, y estoy salivando, ¿no? Implica incluso emociones, ¿no? Entonces, son experiencias tan vívidas, ¿no? Que a lo mejor ahí solamente la psicología es la que oportunamente llega, ¿no? Para dimensionar que hay personas que luego tienen o viven con tanto miedo, ¿no? Que dicen que incluso somatizan enfermedades que no tienen, ¿no? Entonces, ahí en lo real, ¿no? Existe la enfermedad. Hay gente que a lo mejor le ha dado COVID psicológico, ¿no? O sea, y dicen, no, usted no está enfermo de COVID, pero es tanta la angustia y el miedo que de repente ahí lo transformas en una somatización, lo tratas de vincular a una realidad, ¿no? Pero ahí en la conciencia lo vuelves como real primero, ¿no? Por eso también estaba el Y ejemplo que, dime. habría manera de que algo real se pudiera volver real, porque por ejemplo, he leído algunos artículos acerca de casos en donde tú es tanta la insistencia de que te sientes mal y que tienes tos y estás bien, que pues solita tu sistema lo desarrolla, ¿no? Bueno, ahí son ya los temas límites de lo que Es, es el efecto
pues bueno, a placebo en el contrario, ¿no? Porque sí, o sea, la somatización, ¿no? O sea, de alguna manera se vuelve real en términos de la acción, ¿no? O sea, pero por ejemplo, una mujer que tiene embarazo psicológico, pues por más que tenga embarazo psicológico, no va a ser real el embarazo, ¿no? Pero sí Sí, va a claro que tener no. ciertas consideraciones de acción, ¿no? Entonces, va a ser un Ajá, actuar de... como los síntomas, ¿no? Exacto, o sea, va a tener síntomas reales, pero no va a tener la situación médica real, ¿no? Entonces, pero es Claro, lo claro. interesante, eso todo a partir del trabajo de la mente, de la conciencia, ¿no? Y que bueno, pues hay veces en Okey. que uno, por eso luego la superación personal dice, no, es que tú mentalízate, vete como un ganador, etcétera, porque entonces ya lo comienzas a vivir, ¿no? Entonces, eso es un poco del trabajo, a lo mejor es más pragmatista, ¿no? O sea, decir cómo puedo reprogramar a una persona, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero es interesante el Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí. ¿Me podría otra vez aclarar lo de Berkeley? Es que no El no le Virkelig sigo. significa verdad, ¿no? Es como la Ah, traducción de verdad, ¿no? O sea, la verdad es un aspecto determinado de la lógica, pero no es no tiene que ver con una comprobación eficazmente con lo que experimentamos, ¿no? Sino que a través del discurso pues, se determina una serie de congruencia entre los silogismos, ¿no? Entonces, dice, este enunciado es verdadero, ¿no? Este, ujú. que bueno, ahí, o bueno, de alguna manera es verdadero porque es la traducción de lo real a lo verbal, ¿no? O sea, sí tiene un sentido de lo real. Cuando digo, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? Es verdadero porque de acuerdo al experimento consciente de que hoy es lunes, ¿no? Y que ayer fue domingo, ¿no? Hoy quedó arbitrariamente que hoy sería lunes, ¿no? Entonces, en esos términos es un aspecto de lo real, ¿no? Pero es a través de lo verbalizable, ¿no? O sea, para que no te hagas mal, pues es como un sinónimo de una verdad, ¿no? Determinada, ¿no? Okey, okey, pues ya quedó más claro, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna otra participación, pues bueno, voy a cerrar el día de hoy porque tenemos hoy una junta. Profesor, Sí, yo dime. tengo dudas de la tarea, Sí, o sea, de la tarea en general. ajá, sí, a ver. Busqué la sesión 17 para tener más clara la idea, pero no está, creo que todavía subida. De la 17 de la tarea o sea, de la anterior, del tema de semiosfera. Es, mm, Porque sí, bueno, de la semiosfera. ah, Plantear un tema semiótico y aterrizarlo en un planteamiento cultural. eh, ahí pues no apareció la sesión 17. Si no, a ver, creo que tenía abierto por acá. Voy a compartir pantalla. Aquí está, cultura semiótica y comunicación. Aquí está ¿En las sesiones de diciembre o en las de noviembre? Porque, en las de noviembre, sí. La ok, última, sí, bueno, gracias, profesor. sí. Yo Son- también tengo una duda respecto a la tarea. Sí, dime. De la unidad 6, que es la que iniciamos hoy, no hay tarea porque solamente está como un trabajo de investigación, pero no entiendo. Ok, ok, no, ahorita quería que vieran todavía ahorita toda esta sesión. Van a ir apareciendo las actividades. Va a ser, por ejemplo, en esta va a ser un foro sobre una reflexión sobre algún objeto
en su aspecto subjetivo y el objetivo, ¿no? Más o menos, ¿no? O más bien el intersubjetivo, ¿no? Pero va a ser un ejemplo fenomenológico, así como el que vimos de la niña y el recuerdo, ¿no? Plantear uno, ¿no? Ese va a ser un foro que va a aparecer el día de hoy. Y ya las demás actividades, pues bueno, van a ser con respecto de las lecturas, ¿no? Por ejemplo, al menos lo que tenían que tener revisado para el día de hoy era lo de Sirión. Y ya el siguiente mes toca, creo que Fabri, si mal no recuerdo, ¿no? O o viene por ahí Paul Ricoeur. Bueno, tenemos que ver a Heidegger, a Paul Ricoeur, Antropología Simbólica, y ya la última sesión que son reflexiones generales de nuestro curso, ¿no? Entonces, con esta sesión, pues serían 5 actividades pendientes, ¿no? Que va a ser lo de un foro, y pues bueno, van a estar apareciendo, ¿no? Hoy aparece la actividad respectiva de este tema, ¿no? Ok, ok, bueno, pues pues lamento cerrar hoy un poco antes, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho a todos su participación. Les recuerdo que estamos entonces en contacto. Ahorita les deseo pues felices fiestas, etcétera, para que, digo, ahorita viene el proceso más complicado, a lo mejor dentro de lo que viene dentro de la evaluación. Sobre todo para mí, que es luego comenzar a vislumbrar lo que falta, ¿no? El jueves no hay sesión, ¿no? Por eso ahí les recomiendo que siempre chequen el calendario. Ahí digo, creo que por ahí nada más hubo un dato ahí que estaba mal el número, pero todas las sesiones están numeradas, están indicadas en términos de cuándo hay sesión y cuándo no hay sesión, ¿no? Entonces, de repente por ahí aparecen algunos alumnos, ¿no? Conectados, pero bueno. Entonces, le dejamos hasta aquí. Tienen, pueden ir adelantando las lecturas para que no les agarren en enero en curva todo esto. Y pues bueno, de todas maneras, ya para que en dado caso puedan ir adelantando, pues voy a abrir las actividades correspondientes a estas últimas 4 actividades, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco a todos ustedes. Gracias por su asistencia y participación. Y nos vemos y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profesor. Gracias, Sol. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Es fiesta. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.